aparece uno de sus trolls favoritos, el señor Juan José Campanella. ¿Pero vos decís que le pagan a Campanella? ¿Están dispuestos a todo para dar vuelta a la elección? Bueno, hay una consultora, que es de Diego Bocio y Martín Rapetti, que están poniendo mucha plata en la calle, como sabés, mucha plata en el bolsillo, que configuró distintos escenarios. Uno de los escenarios es que el gobierno, el escenario más extremo, el más enloquecido, podría poner 2.650 millones de dólares en la calle. ¿De dónde lo sacaría? Bueno, lo sacaría del nivel de reservas, que quedaría en 1.400 millones de dólares. ¿Quién y cómo se paga esto? Está Milei en el piso. Obviamente le vamos a hacer esta pregunta. Le vamos a preguntar si es verdad que una parte del gobierno, si podría una parte del gobierno patear para adelante un acuerdo con el Fondo Monetario. Le vamos a preguntar de todo. Pero si este escenario es posible, ¿qué puede pasar con la Argentina? Bueno, aquí estamos con el señor doctor Javier Milei. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Laura? La gente está esperando, ansiosa, a escuchar todas las cosas que tenés para decir. Todas las cosas horribles que digo. ¿Sí? ¿Crees que decís cosas horribles? Lamentablemente sí, porque cuando vos mirás la situación, digamos, hoy todo el mundo queda impactado por los números de pobreza e indigencia, Sí, ¿no? ya vamos a ir a eso, pero antes te quiero mostrar algo que publicaste en Instagram. ¿Podemos verlo? ¿Lo tenemos ahí? Uy, está medio... Bueno, ahí hablas de Marcos... A ver, ¿me cuentan por la cucaracha? A ver, ¿lo podemos ver mejor? Lo publiqué hace un ratito. ¿Lo publicaste hace un ratito? Mira. Sí. Acá, mira. Me cuentan por la cucaracha que en la desesperación por bajarme lo ha contratado a Marcos Piña. Marcos Piña para hacerme campaña negativa. Por eso hoy, su troll favorito, Juan José Campanella, buscó ensuciarme con una opereta de lo más berreta. Sí. Es parte, digamos, o sea, bueno, es bueno que la gente sepa que hay algo en política que es hacer campaña negativa. Y en función, digamos, se toman, por ejemplo, algunas afirmaciones y entonces se las quita de contexto y se hace una interpretación falsa y trata de instalarse un tema que es falso. Bueno, digamos, en la desesperación que tiene Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no les gustan los resultados que conseguí, ni tampoco cómo estoy evolucionando, entonces contratan a alguien para hacer campaña negativa. ¿Y Marcos Peña lo contrataron para eso? Lo contrataron para eso. Y casualmente, pocos días después, aparece uno de sus trolls favoritos, el señor Juan José Campanella. ¿Pero vos decís que le pagan a Campanella? Bueno, digamos, le han encontrado algunos contratos que tiene también con la ciudad, digamos, o sea, andaban dando vuelta ahí. Aparte, digamos, o sea, si lo hicieran, no lo van a hacer de modo explícito también, digamos. Pero sí es claro que aparecen determinados personajes y aparecen otros personajes haciendo ese trabajo sucio, digamos, donde claramente digamos, lo que yo había denunciado era mucho más grave. Es decir, el punto es que el requerimiento de Juntos por el Cambio de alzarse con la presidencia de la Cámara de Diputados esencialmente tiene que ver con el control de la caja del Congreso y de poder repartir contratos. No casualmente, digamos, que alguien ha llegado a Larreta quiera hacer esto, siendo que es la política de Larreta en la ciudad para comprar voluntades de los que piensan distintos. Vamos a escuchar a Larreta, Javier. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta, somos nosotros, por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores. Bueno, digamos, es increíble que sigan repitiendo un argumento tan totalitario. Es decir, eso está basado, eso es Hegel puro, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se llama polilogismo. Es decir, es como que si yo te diga, pues, Laura, ¿vos sos de Vélez? No. Entonces sos de Chicago. Y eso ya es una estupidez, porque digo, podés ser de Boca, de River, de Independiente, de Racing, no sé, del que quieras. Bueno, eso es lo mismo, que es la lógica que usan los populistas, que es la lógica de los fascistas, que era la lógica de los nazis, es vos o estás de este lado o sos el enemigo, y entonces genera esa situación Pero lo que dice es los únicos que podemos frenarlo somos nosotros. Primero mostremos lo totalitario del argumento,
Sí, porque de última, digamos, es una democracia y esto tiene que ver además con la composición del Congreso. Ahora vamos a otro punto que es más grave. Yo tengo una pregunta. ¿La ley de alquileres de quién fue? De Lipovetsky. Bueno, pero Lipovetsky, digamos, o sea, pertenece a un espacio, que es Juntos por el Cambio. La ley de góndolas, que fue creada, digamos, que fue enviada por Lidita Carrió, pero pensada por Prat Guy. A ver, digamos, teletrabajo, la cantidad de leyes aberrantes que le aprobaron, ¿sí? Entonces, no es cierto... Pero acá hay... A ver, no, yo lo quiero... que te estoy diciendo es lo sí. siguiente. Sí, como el argumento es, estamos a 7 votos de Venezuela. La verdad que si la votás a Vidal, estás a 6, porque, digamos, o sea, en todas las cosas que implicó ir sobre las libertades individuales, sobre el derecho de propiedad, siempre votaron igual. Yo te veo a vos a ver si es así. Vos amás a las palomas, odias a las palomas, Larreta, Vidal, lo vamos a simplificar así. La socialdemocracia. Bien. Y amás, por ejemplo, a Patricia Bullrich. ¿Por qué la amás? Tengo un gran respeto por la señora Patricia Bullrich. Básicamente, primero porque es cero políticamente incorrecto. Dice lo que tiene que decir, o sea, no anda con vueltas, no, digamos, o sea, para llegar de acá a acá no da 50 vueltas, va y hace lo que tiene que hacer. O sea, yo digo, digamos, y además cada vez que dijo algo, dijo la verdad. Entonces, digo, para mí esas cosas, ir de frente, ¿sí? Dejar de lado la corrección política y decir la verdad, para mí es importante. Entonces, o sea, y no me importa, digamos, en qué espacio esté, si es el mismo que estoy yo, no me importa. O sea, yo valoro a las personas porque dicen la verdad, porque van de frente, digamos, o sea, y la verdad es que, digamos, o sea, eso ha hecho que yo le tenga un gran respeto a la señora Bullrich, pero se lo ganó ella. Y Macri, porque ahora Macri, viste que Macri está repuntando en algunas encuestas, por eso es que lo están sumando a la campaña de Juntos. A Macri, ¿dónde lo ubicás? Macri dice en algún video, dice, bueno, en 2023 por ahí podríamos ver algún tipo de alianza. Yo, digamos, a mí con Macri me pasan algunas cosas. Es decir, cuando yo escuchaba los discursos de Macri previo a que fuera presidente, decía, va por el camino correcto. Y después defraudó. O sea, la verdad que el gobierno de Macri no fue un buen gobierno. Ahora, la realidad es que yo no sé si el problema fue la inestabilidad de su coalición. ¿Me comprendés? Porque si vos en tu coalición tenés a la Internacional Socialista, que son los radicales, o sea, la coalición cívica, que son tan socialistas como los radicales, tenés las Palomas, que son socialdemócratas, y claro, en ese equilibrio puede ser que haya quedado condicionado. Eso, no sé, digamos, quizás algún día tengo la oportunidad y lo hablo con él, y él me dice, sí, la verdad, digo, quedé atado. A lo mejor era, no sé, digo, estoy especulando, tendría algún complejo de culpa porque él siempre fue rico y entonces mejor no quiso implementar esas políticas. No, ¿sabes lo que estoy viendo, Laura? Que es el mismo problema. Quiso no quedar atrapado con este prejuicio de que gobernaba para los ricos. Yo tengo la sensación que lo mismo que le pasó a Macri es lo mismo que le está pasando a la actual coalición. Es decir, hubo un acuerdo, sí, para constituir un frente electoral y ganar una elección. Y después son tan heterogéneas las partes que es muy difícil hacer un gobierno. Eso es lo que yo creo, puedo estar equivocado. Por eso, si vos te fijas en algunas declaraciones mías, yo siempre digo, yo trazo una línea. ¿Cuál es la línea? Bueno, la línea es la socialdemocracia, o sea, obviamente que yo no estoy de ese lado, ¿no? Entonces, eso está, lo tenemos. ¿Quién está? Bueno, entonces, ¿quiénes están ahí? Digamos, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, está ahí mismo también la Coalición Cívica, digamos, está el Frente de Todos, sí, que es una suerte de socialismo de malos modales, sí, y están las Palomas, que son socialdemócratas. ¿Quiénes estamos del otro lado? Los liberales, los libertarios, sí, los conservadores, la derecha, la centroderecha y obviamente las Palomas. Es decir, porque vos en el fondo la discusión, esto es lo que yo creo, puedo estar equivocado, porque lo mío es la economía, no la política. Ahora vamos a ir a la economía, Pero yo te diría, separaría las visiones colectivistas y las visiones liberales. Exactamente. Bien, vamos a ir a un escenario de la economía. Viste que Martín Rapetti y Diego Bossio tienen una consultora, hicieron un escenario de 3 escenarios posibles de cuánta plata puede tirar el gobierno a la calle hasta el 14 de noviembre. ¿Tenemos esa placa para verla? ¿La podemos ver acá? Bueno, acá, mira. ¿Dispuestos a todo para dar vuelta a la elección? A ver, un escenario que ellos ponen, Rapetti y Bossio, el gobierno podría gastar esta barbaridad, ¿no? Un escenario, bueno, extremo. Casi 3.000 millones de dólares para ganar la elección, ¿no? Bueno, el nivel de reservas quedaría ahí.
1.400 millones de dólares. Hay un sector del gobierno ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con el acuerdo con el fondo si queda esto así? Un sector del gobierno que dice, bueno, se puede patear para adelante el acuerdo con el Fondo Monetario. No podés patear el acuerdo para adelante, porque te están venciendo 19.000 millones de dólares el año que viene. Este año teníamos que pagar cerca de 5.000, y con esto de que nos ampliaron los DEX, sí, que es la moneda del fondo, entonces pudimos con esa ampliación no caer en default con el fondo y no teníamos los 5.000 millones para pagar. Defaulteábamos. Ese es el primer punto. El segundo punto es, por lo tanto, vos para enfrentar los abultados vencimientos, porque son 19.000 millones este año y el 22 y el que le sigue, vos vas a tener que hacer un nuevo acuerdo con el fondo. Digamos, vas a tener que hacer un acuerdo de facilidades extendidas. Ahora, si vos vas a hacer eso, te tenés que comprometer a poner los números fiscales en orden. Te tenés que comprometer a hacer reformas estructurales. Y nada de esas cosas este gobierno las quiere hacer. Es decir, vos te imaginás este gobierno el año pasado terminó con un déficit fiscal de 8,5 puntos del PBI, propio de los déficits de las grandes crisis de Argentina, de las últimas. A lo largo de lo que va de este año fue mejorando el número fiscal básicamente porque hay una cuestión de recuperación cíclica, porque hicieron 18 reformas fiscales para aumentarnos la presión fiscal, por el tema de la inflación y porque además pisaron el gasto público, perjudicando ¿a quién? A los jubilados, que perdieron 10% en términos reales, perjudicando en menor medida a los empleados públicos y perjudicando, digamos, a los beneficiarios de planes y esas cosas. Y eso, digamos, hace que los ingresos estén creciendo al orden del 75% y los gastos al 40%. Entonces, en ese contexto mejoraron los números y ponerle el déficit, digamos, y lo tomás los últimos 12 meses. Bueno, esto que dice Cristina, ¿no? No gastaste todo lo que podrías haber gastado. Bien, ese es el punto. ¿No? Entonces, claro, si digamos, tenemos ahí la carta de Cristina. Exactamente. Vos lo que estás viendo es que por medio de la licuación y la recuperación cíclica estaban acomodando los números. ¿Qué te parece de lo que dice Cristina? Bueno, vos tenías un déficit. ¿Tenemos la carta por ahí? Así lo podemos ver. Bueno, mira, dice la carta bomba de Cristina, ¿no? El déficit acumulado ejecutado este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar 2,4%, o sea, la mitad. Gasta más. Claro, esa es la... ¿Es correcto lo que ella dice? Bueno, yo no comparto lo que ella dice, pero vamos por partes. Yo te voy a hacer la descripción de cómo está la economía y ahora vamos a ver a dónde te lleva lo que dice Cristina. Y me gustaría que me hagas un análisis del tema pobreza de hoy. Definitivamente vamos sobre eso al final. Rematamos con eso, digamos, esta parte o lo que vos quieras. Punto 1. Vos tenés el año pasado terminaste con un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Explícalo para que lo entienda. A ver, el año pasado terminamos que está del otro lado, con 8,5% de déficit fiscal en términos del PBI. A ver, el Rodrigazo estalló con 14. La tablita cambiaria estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8 y la convertibilidad estalló con 7. Es decir, terminamos con 8,5. O sea, luces rojas por todos lados. Desequilibrio monetario. Vos tenés la base monetaria, es decir, los pesos con los que andamos dando vuelta por la calle, pero tenés una base monetaria y media escondida con las LELIQs, que es algo que vence en 28 días a más tardar. ¿Qué pasa con el dólar blue? A ver si tenemos una plaquita ahí. Está volando. Está volando. Bueno, pero lo que está pasando... el dólar blue está volando. ¿Y eso no tiene que ver con la plata que se está poniendo el gobierno en la calle? Eso tiene que ver justamente con eso, que vos estás aumentando el déficit fiscal, lo estás financiando con emisión monetaria. Mirá, la platita en la calle, ¿se va al dólar? Exactamente, porque lo que está pasando es que ahora que iba a llegar a la parte del desequilibrio cambiario, o sea, vos tenés una brecha entre el 80 y el 100%, va a estar oscilando en este momento. ¿Por qué? Porque básicamente nadie quiere tener los pesos, tenés los controles de capitales, ¿para qué? Para que justamente la gente no se pueda ir. Entonces se van por el paralelo y entonces aparece la brecha. ¿Cuál es el efecto de esa presión sobre el dólar? ¿Aumento de precios? Esa es una parte, porque en realidad lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso y todos los precios suben. El dólar es un activo financiero, por eso sube primero, pero digamos hay una inflación reprimida y además vos lo que tenés es que ese exceso de demanda que estás generando en el mercado de divisas, porque lo estás controlando el precio artificialmente, tiene un exceso de oferta en el resto de la economía. ¿Qué significa en español? Altas tasas de interés, sí. Deterioro en el nivel de actividad,
deterioro en el empleo, deterioro en los salarios reales, aumento de la pobreza y la indigencia. ¿Qué puede pasar, Javier? Quienes nos están mirando están preguntándose eso. ¿Qué puede pasar con todo este nivel de plata que están poniendo en la calle, que no es producto de la generación de la riqueza, con la disparada del dólar blue, una bomba que están armando y que les va a explotar a ellos bien, o a nosotros? No. Sí, va a explotar y la vamos a pagar todos los argentinos. Y ellos... ¿Cómo? Con una crisis feroz. A ver, por eso digo, la parte monetaria es importante, porque el desequilibrio monetario es de 10-1, es el doble que teníamos, es que el que teníamos previo el Rodrigazo. Digo, ¿te acordás del Rodrigazo? Bueno, quizás no, digo, pero sos chica, pero ¿me comprendés? Sería un desastre del doble de lo que fue el Rodrigazo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si vos no haces nada, esto estalla, Laura. Si vos dejás esto como está, estalla. Ahora, si vos querés hacer... ¿Estalla qué significa? ¿Que tenemos un 2001? ¿Que tenemos...? No, ¿qué se parece más a una crisis tipo del Rodrigazo, y si se produce una aceleración en la caída de la demanda de dinero, es decir, que la gente sale corriendo de los pesos, sí puede generar una hiperinflación como la de Alfonsín. Javier, muchas gracias. Ok. ¿Querías agregar una cosita más? Porque en realidad lo que está proponiendo Cristina, ¿sí?, es como... Lo del déficit, gasta más, ¿no? Claro, aumentar el déficit financiado con emisión monetaria, eso significa profundizar el desequilibrio. Es como que mandes un ejército de lanzallamas liderado por Nerón, o sea, el tamaño de la explosión va a ser muchísimo más grande. Entonces nos vamos a encontrar frente a un escenario donde jamás hemos visto los niveles de pobreza e indigencia que se van a venir cuando estalle esa bomba. Pero ¿sabes lo que pasa? No les importa, Laura, porque ellos creen que con esto pueden ganar una elección. Y si estalla después de las elecciones, ¿qué listo, pasa? Se quedan con el poder y con eso les alcanza, porque a ellos lo único que les importa, y esto es lo que le pasa a toda la casta, es tener el poder para seguir robando. Bueno, me quedé con una pregunta sobre la casta, pero te vamos a volver a invitar. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por la charla. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento.